Saludos, mi nombre es Alberto Vázquez, soy peruano, soy un abogado especialista en los derechos de las personas con discapacidad y estoy a cargo de esta sesión donde vamos a abordar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Para que la clase sea un poco más didáctica, he preparado un PowerPoint y van a escuchar mi voz en off y así vamos a abordar distintos aspectos de este derecho. Como mencionaba, en esta sesión vamos a abordar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Quisiera empezar con una breve introducción que nos recuerda el enfoque de derechos humanos en materia de discapacidad y también algunos elementos que son importantes al momento de implementar la Convención en los ordenamientos nacionales. Como han visto en otras sesiones, el abordaje de la discapacidad ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y así podemos identificar distintos modelos, como el modelo de la caridad o de la prescindencia, el modelo médico rehabilitador, el modelo social y el modelo de derechos humanos. Estos modelos, como sabemos, en la práctica coexisten y los podemos encontrar en legislaciones y en distintos ejemplos de la práctica judicial, pero es importante que recordemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos plantea un abordaje desde el modelo de derechos humanos. Estos modelos se vinculan con la imagen social que tenemos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tradicionalmente han sido vistas como ineducables, anormales, como personas en necesidad de protección, como pacientes, como personas sin capacidades o como una carga, como un peligro para sí mismo, para terceros, como personas en necesidad de cuidado institucional. Y esto refleja finalmente la idea de que son personas incapaces de ejercer sus derechos, sin capacidad de tomar decisiones por sí mismas y por tanto sin la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, adoptada en el año 2006 y ratificada por México, es el primer tratado internacional que aborda los derechos de las personas con discapacidad de manera integral. Los aborda además desde un enfoque social y un enfoque de derechos humanos. Hay 5 elementos de la Convención que me gustaría recordar y que son importantes para nuestra sesión. En primer lugar, que la Convención le da visibilidad a la discapacidad en el discurso de los derechos humanos. Porque a pesar de que los derechos humanos son universales, por mucho tiempo los derechos de las personas con discapacidad no fueron abordados por los órganos de tratados y los mecanismos de protección de derechos humanos, o si fueron abordados desde un enfoque médico. En segundo lugar, la Convención considera a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Y esto es importante porque deja de lado miradas tradicionales que consideran a las personas con discapacidad como objetos de cuidado, objetos de caridad, objetos de tratamiento u objetos de protección. En tercer lugar, la Convención nos da una visión reforzada de la noción de igualdad. Como ha señalado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que le hace seguimiento a la Convención presenta una noción de igualdad transformadora o inclusiva, que no solamente aborda la discriminación directa o indirecta, sino también los elementos estructurales que no permiten a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. De ahí que sea tan importante para la Convención medidas tales como la accesibilidad, los ajustes razonables, las medidas de apoyo y también las medidas específicas que se puedan tomar para alcanzar la igualdad de hecho para las personas con discapacidad. En cuarto lugar, creo que es importante enfatizar que las contribuciones de la Convención van más allá del sector de la discapacidad. Este es un tratado sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero es un tratado de derechos humanos que realmente aporta al discurso de los derechos humanos. De hecho, una de las contribuciones más importantes es esta noción de igualdad y cómo impacta en derechos tales como la capacidad jurídica o la vida independiente en la comunidad. Además, podemos ver ya en la práctica cómo nociones tales como la capacidad jurídica o la vida independiente de la comunidad están impactando en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores y también cómo esto se puede aplicar en el caso de los niños y niñas en general, no solamente niños y niñas con discapacidad. Un ejemplo muy claro ha sido la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Claramente incorpora elementos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular en lo referido a la capacidad jurídica y la vida independiente. Finalmente, y quizás lo más importante de esta convención, es que representa un cambio de paradigma en materia de discapacidad.
La discapacidad ya no vista como un problema de la persona, sino un problema de la sociedad en el que la discapacidad se define como esta interacción entre una persona con deficiencias, una persona diferente y un entorno que no está preparado para permitir el ejercicio de sus derechos. Entonces, la discapacidad es esa interacción entre una persona con deficiencia y las barreras sociales que la persona enfrenta para el ejercicio de sus derechos. Hay tres elementos adicionales que me gustaría que tengamos en cuenta durante esta sesión. El primero es la obligación de los estados de implementar los tratados. Como sabemos, al ratificar o acceder a un acuerdo internacional, los estados se obligan a implementarlo, esto de acuerdo con la Convención de Viena. Y en el caso de derechos humanos, esto supone tres obligaciones. Respetar, en primer lugar, abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos. Segundo, proteger, impedir que otras personas interfieran. Y finalmente, realizar. Adoptar todas las medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho. Un segundo elemento a recordar es la incorporación de la Convención en los ordenamientos nacionales y tener en cuenta que hay sistemas monistas y sistemas dualistas y sistemas mixtos. Y en los sistemas monistas, los tratados se incorporan al ordenamiento nacional al momento de la ratificación de manera inmediata, por lo cual las Cortes pueden directamente aplicar los tratados. Los sistemas dualistas, por el contrario, requieren un proceso de incorporación específico. En el caso de México, al ser un sistema monista, la convención ya es parte del ordenamiento nacional. Finalmente, es importante considerar la jerarquía de la convención en los ordenamientos nacionales. Dependiendo del sistema legal, la convención podrá tener una jerarquía supraconstitucional, una jerarquía constitucional o una jerarquía infraconstitucional, aunque por encima de las leyes nacionales. La jerarquía en general de los instrumentos internacionales suele determinarse por la constitución de cada país, pero los tratados de derechos humanos suelen tener una jerarquía distinta, normalmente constitucional. Ahora bien, pasando al tema ya de fondo sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica es un prerequisito para el disfrute y ejercicio de todos los derechos humanos. Implica, por un lado, la aptitud para adquirir derechos y obligaciones y por el otro, para ejercer esos derechos y obligaciones. Desde una tradición civilista, diferenciamos tradicionalmente entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio, siendo la primera la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones, la segunda la capacidad de ejercerlos. Desde el discurso de los derechos humanos, cuando hablamos de capacidad jurídica, estamos englobando ambos elementos, tanto la capacidad de goce como la capacidad de ejercicio. Por tanto, solemos decir que la capacidad jurídica es la posibilidad de tomar decisiones jurídicamente vinculantes. A lo largo de la historia, a muchos grupos se les ha negado esta capacidad jurídica, tanto de goce como de ejercicio. Y tenemos ejemplos muy claros en el caso de las mujeres o de las poblaciones indígenas. Pero también hay restricciones concretas a la capacidad jurídica de las personas migrantes, de los refugiados, de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, entre otros grupos. Ahora bien, si bien las restricciones de la capacidad jurídica impactan en distintos grupos humanos, no cabe duda que las personas con discapacidad son aquellas que enfrentan la más amplia gama de restricciones a su capacidad jurídica, restricciones además que están institucionalizadas en casi todos los países del mundo. Y podemos decir que hay tres grandes formas de restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Primero, restricciones generales a través de regímenes de sustitución en la toma de decisiones, como la tutela o la curatela, y vamos a hablar un poco más de ellos más adelante. Pero digamos, en primer lugar, restricciones generales a la capacidad jurídica. Luego, restricciones específicas, donde se limita la capacidad jurídica en áreas específicas de la vida, como el voto, la administración de bienes, el matrimonio, la patria potestad o la salud sexual y reproductiva. Y en tercer lugar, restricciones en los hechos, donde aunque no haya una restricción a través de un régimen general o a través de una legislación específica, en la práctica, debido a la presunción de capacidad existente sobre las personas con discapacidad, familiares, cuidadores, operadores no permiten a las personas tomar decisiones sobre sus vidas o se exige a un tercero validar los actos. Por ejemplo, en los bancos, cuando uno tramita una pensión, no se permite a la persona directamente realizar el acto jurídico, sino que se solicita que venga un representante. Es importante recordar que estas restricciones, si bien hablamos de personas con discapacidad, en la práctica impactan a determinados grupos en específico, sobre todo personas con discapacidad intelectual,
personas con discapacidad psicosocial, personas con demencia, personas autistas, también personas con discapacidad severa y en menor medida y seguramente más en estas restricciones específicas, las personas sordas, las personas ciegas y otros grupos. Como la capacidad jurídica es un prerequisito para el ejercicio de los derechos fundamentales, las restricciones a la capacidad jurídica impactan en el ejercicio de otros derechos, como votar y ser elegido, que suele ser una consecuencia de regímenes como la tutela o la curatela, como elegir dónde y con quién vivir, que es intrínseco al derecho a la vida independiente, como casarse y formar una familia, y eso impacta también en la posibilidad de ejercer la patria potestad, como contratar, inclusive la posibilidad de firmar un contrato de trabajo impactando el derecho al trabajo, como consentir o rechazar un tratamiento médico impactando en el derecho a la salud, acceder a la justicia y todos estos ejemplos habrá también que considerarlos desde una perspectiva de discriminación múltiple e interseccional porque en la intersección de las identidades se agrava las limitaciones para el ejercicio de los derechos. La capacidad jurídica de las personas con discapacidad puede restringirse bajo distintos parámetros. La profesora Amita Banda ha identificado tres grandes criterios. Los ordenamientos jurídicos suelen utilizar para atribuir incapacidad y restringir la capacidad jurídica. Un primer criterio es el criterio basado en la condición. Bajo este parámetro, la capacidad jurídica se restringe por el solo hecho de tener una condición médica o deficiencia. Es decir, hay una atribución directa de incapacidad. Esto es muy común en países de tradición civilista, donde los códigos civiles establecen un listado de personas, características que se consideran como incapaces. Un segundo criterio es el criterio basado en los resultados. Bajo este parámetro, la capacidad jurídica se restringe por haber tomado decisiones que son percibidas o consideradas como inadecuadas. Aunque no tan común como el primer criterio, se utiliza en algunos países anglosajones, sobre todo en el ámbito de la salud mental. Por ejemplo, un juez puede considerar que es necesario restringir la capacidad jurídica de una persona debido a que ha tomado decisiones que pueden ser contrarias a su propio interés. En tercer lugar, está el criterio funcional. Bajo este criterio, lo relevante no es la existencia de una discapacidad o haber tomado malas decisiones, sino el hecho de que la persona tenga o no determinadas capacidades mentales. Es decir, bajo el criterio funcional, lo importante y lo relevante para restringir la capacidad jurídica es tener capacidades mentales que sean deficientes para la toma de decisiones. Este criterio, aunque se presenta como neutral, en la práctica impacta directamente y de igual manera en el colectivo de personas con discapacidad, pues parte de una mirada capacitista de la capacidad jurídica. Cuando se restringe la capacidad jurídica de una persona, se la suele someter a un régimen de sustitución en la toma de decisiones. Hay tres elementos que son importantes para identificar a un régimen de sustitución en la toma de decisiones. El primero es que se limita la capacidad jurídica de la persona, a veces de manera general, a veces solo para una única decisión. Segundo, se nombra un tercero sustituto que se llama tutor o curador, pero a veces puede ser un juez o un experto, que es quien tomará decisiones por la persona, incluso en contra de la voluntad de la persona. Y en tercer lugar, las decisiones se toman sobre la base de un interés superior de la persona, en lugar de la propia voluntad y preferencias de la persona. La tutela y la curatela son los regímenes más conocidos de sustitución en la toma de decisiones. Suelen ser consecuencia de un proceso de interdicción y pueden ser parciales o totales. Cumplen además con los tres criterios ya enunciados. Primero, se limita la capacidad jurídica de la persona, ya sea total o parcial. Segundo, se nombra un tercero, tutor o curador, para la toma de decisiones y el ejercicio de derechos. Y finalmente, ese tutor o curador no está obligado a seguir la voluntad y preferencias de la persona, sino que debe actuar sobre la base del interés superior de la persona. Pero hay otras formas y otros regímenes de sustitución en la toma de decisiones, y un ejemplo muy claro es los sistemas de internamiento o tratamiento voluntario. Pues en esos casos, aunque es para una sola decisión, es decir, para el consentimiento, es un tercero y un juez, un médico o una junta médica la que decide por la persona prestar o no consentimiento para el tratamiento o el internamiento. Es importante que no confundamos la incapacidad civil, producto de estos regímenes de sustitución en la toma de decisiones,
con otros conceptos como la discapacidad o la invalidez. La discapacidad, como sabemos, es el resultado de la interacción entre una persona con deficiencias y barreras sociales. Y tener una discapacidad o ser una persona con discapacidad no equivale en ningún caso a tener una incapacidad civil. De igual manera, la invalidez, que es un concepto que se suele utilizar en muchos ordenamientos para referirse a la incapacidad para el trabajo y que te da derecho a una pensión, no pueden confundirse con la incapacidad civil. Lamentablemente, esto es muy común que se confunda y por eso muchas veces las autoridades y los sistemas de pensiones suelen requerir a las personas que están solicitando una pensión por incapacidad para el trabajo que demuestren que tienen un curador o un tutor, pues se confunde la incapacidad para el trabajo con la incapacidad civil, pero son conceptos distintos. ¿Por qué se cuestionan estos regímenes de sustitución en la toma de decisiones? Primero, porque son discriminatorios de las personas con discapacidad. Niegan su autonomía y les impiden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Segundo, porque desconoce la diversidad humana, desconoce el hecho de que las personas tienen distintas capacidades y también distintas formas de manifestar su voluntad. Tercero, porque cierra la posibilidad de que se puedan ejercer los derechos a través de apoyos. Como la Convención nos recuerda, el objetivo del principio de igualdad no es restringir derechos, sino potenciar las capacidades de las personas para ejercer esos derechos. Cuarto, porque es una medida desproporcionada que suele restringir el ejercicio de todos o casi todos los derechos, incluyendo derechos personalísimos, como votar o casarse. Además, dentro de la lógica de inclusión que la mayoría de estados propone, que es cómo logramos la mayor inclusión educativa y laboral de las personas, a contracorriente, estos regímenes lo que hacen es limitar la posibilidad de las personas de incluirse, por ejemplo, de firmar un contrato de trabajo. Quinto, porque aunque se presentan como figuras que protegen al individuo, sabemos que en la práctica suelen generar abusos y conflictos de intereses. Y aunque se piensa que nada mejor que la familia para proteger los intereses de un familiar, sabemos que muchos de estos abusos y conflictos de intereses se presentan dentro y especialmente dentro del seno familiar. El hecho de darle todo el poder a una persona para decidir sobre el futuro de otra es parte del problema de estos regímenes. Finalmente, porque facilita la institucionalización y el abandono de las personas, y lo vemos en los internamientos prolongados y permanentes que se dan de personas bajo interdicción por familiares como parte de un proceso de deshumanización que empieza con la pérdida de los derechos. Estos cuestionamientos a los regímenes de sustitución en la toma de decisiones deberían llevarnos también a cuestionar nuestras concepciones de autonomía, porque desde la tradición de los derechos humanos y desde una mirada liberal de la sociedad del individuo, hemos entendido la autonomía como un atributo de la persona. Y sin embargo, la realidad nos dice que la autonomía es el resultado de interacciones sociales. Nuestra autonomía la desarrollamos sobre la base de una interacción con el otro. Así es como desarrollamos nuestras capacidades para la toma de decisiones. Además, las decisiones siempre están influenciadas por los demás. Hay una interdependencia en la toma de decisiones. Es muy difícil poder alegar que nuestras preferencias y deseos no están marcados por nuestro entorno. Además, esas decisiones las tomamos en un contexto y son las opciones que existen en la sociedad las que nos permiten desarrollar nuestras capacidades. Y finalmente, los estudios en el ámbito de la neurociencia nos repiten lo mismo. El ser humano y el cerebro humano está desarrollado para conectar con los demás. Somos autónomos, sí, pero interdependientes. Es una autonomía que parte de una interdependencia. Pasemos entonces a analizar el texto del artículo 12 de la Convención y sus alcances. El artículo 12 de la Convención es un artículo central en el tratado que se vincula directamente con el objeto del mismo, que es el pleno ejercicio de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad y su inclusión y participación plenas. El texto del artículo 12 se cerró el último día de la última sesión de la negociación del tratado. Fue un texto difícil de negociar y que encontró mucha resistencia por parte de algunos estados que
se resistían a reconocer tanto la capacidad de goce como de ejercicio de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. El artículo 12 de la Convención representa un cambio de paradigma en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por un lado, avanza en la universalización de los derechos humanos y así se reconoce que las personas con discapacidad disfrutan de los mismos derechos que los demás sin ningún tipo de discriminación, y por el otro se subraya la interdependencia de la experiencia humana en el ejercicio de derechos, reconociéndose que los apoyos pueden cumplir un rol importante para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás. Esto, sin duda alguna, revierte este legado de discriminación en el ejercicio de la capacidad jurídica que sabemos y mencionamos está presente en la mayoría de legislaciones en el mundo. Hay 4 obligaciones que se desprenden del texto del artículo 12 de la Convención. La primera es la obligación de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, esto incluyendo aquellas que requieren un apoyo más intenso para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es importante notar que la referencia en igualdad de condiciones que las demás significa que sí se pueden establecer restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en tanto no sean discriminatorias. Así, por ejemplo, si los ordenamientos jurídicos, como son la mayoría, establecen restricciones a la capacidad jurídica de los niños y niñas, por supuesto se podrán establecer restricciones a la capacidad jurídica de los niños y niñas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Esto también para aquellas legislaciones que establezcan limitaciones, por ejemplo, privaciones de libertad. Una segunda obligación es la de eliminar todos los regímenes de sustitución en la toma de decisiones, y esto implica derogar los sistemas de interdicción, tutela y curatela, así también como aquellos de administración de bienes o las medidas de tratamiento y hospitalización involuntaria. Una cuarta obligación es de garantizar el acceso a apoyos para ejercer la capacidad jurídica, incluyendo apoyos para la toma de decisiones, algo que vamos a desarrollar en un minuto. Y finalmente, la obligación de establecer salvaguardias para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona y impedir abusos y conflictos de intereses cuando se proveen estos apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Ahora bien, ¿en qué consisten estos apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica que mencionábamos antes y que son centrales en el artículo 12 de la Convención? Como mencionábamos, tradicionalmente cuando una persona con discapacidad encuentra dificultades para manifestar su voluntad o para realizar un acto jurídico, la respuesta de los ordenamientos ha sido limitar su capacidad jurídica y nombrar un tercero que la represente en el ejercicio de esos actos. Sin embargo, el paradigma del apoyo de la Convención lo que nos plantea es que en lugar de restringir la capacidad jurídica, hay que potenciar esa capacidad jurídica a través del nombramiento de apoyos. Estos apoyos pueden ser formales o informales. Formales cuando exista un documento de por medio, como un acto notarial o un acto judicial, o informales cuando se preste directamente a través de la familia, amigos, funcionarios o pares. Y como nos recuerda la relatora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, la toma de decisiones con apoyo puede incluir obtener y comprender información, evaluar las posibles alternativas en consecuencia de una decisión, expresar y comunicar una decisión y o implementar una decisión. Es decir, estos apoyos ayudan a la persona en la toma de decisiones y en los distintos aspectos relacionados con la toma de decisiones. La relatora además insiste en que es importante que tengamos en cuenta que hay que asegurar que estos apoyos estén disponibles, sean accesibles, adecuados, asequibles y que incorporen un enfoque basado en los derechos humanos. Además es importante notar que estas salvaguardias de las que nos habla el artículo 12 de la Convención no son para proteger a la persona con discapacidad de tomar malas decisiones, sino más bien para garantizar que se respeten los derechos, la voluntad y preferencias de la persona. Finalmente, lo que el artículo 12 también garantiza es este derecho a tomar riesgos de las personas con discapacidad. Las salvaguardias no son para evitar que la persona tome decisiones,
sino más bien para asegurar que la voluntad y preferencias de la persona se respeten y, por supuesto, que en el proceso de prestar esos apoyos no se den abusos y que no exista conflictos de intereses. El tipo y la intensidad de los apoyos será tan diverso como el colectivo mismo, ¿no? Habrán personas con discapacidad que requieren apoyos muy sencillos y solo para realizar determinados actos, como básicamente alguien que los aconseje, mientras que habrán personas que requieren apoyos más intensos, incluyendo apoyos para manifestar la voluntad. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese espectro en la tipología e intensidad de los apoyos. Luego también es importante que tengamos en cuenta que la Convención habla de asegurar acceso a los apoyos, es decir, no hay una obligación de los estados de proveer directamente esos apoyos. Pero como es una obligación de acceso, eso implica también que los estados tienen que asegurar la disponibilidad de personas e instituciones que puedan asistir a la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica. También hay una obligación de asegurar la accesibilidad y la no discriminación en el acceso a esos apoyos y también la asequibilidad, que es decir, que esos apoyos estén disponibles a un costo mínimo o cero, ¿no? De una lectura sistemática de la Convención y tomando en cuenta el artículo 19 sobre vía independiente en la comunidad, se puede decir también, y lo hace el comité, de que los apoyos deberían tener un enfoque comunitario y por tanto deberían basarse sobre todo en apoyos naturales como los amigos, las familias, los pares, aunque eso tampoco excluye la posibilidad de que existan otro tipo de apoyos que sean institucionales, porque además en esa diversidad de necesidades de apoyo habrán personas que preferirán tener apoyo fuera del ámbito familiar y comunitario. Y antes de pasar a analizar algunos casos, sobre todo los casos más complejos, me gustaría resaltar el rol de la accesibilidad y los ajustes razonables. Ambos son medidas que muchas veces confundimos como medidas de apoyo, pero que son en realidad facilitadores del ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque el hecho de asegurar la accesibilidad de la información y la comunicación, de los servicios y de los procedimientos, sin duda permite que cualquier persona, incluyendo las personas con discapacidad, ejerzan de mejor manera su capacidad jurídica. Por ejemplo, si una persona ciega va al banco y quiere abrir una cuenta bancaria y para ello tiene que firmar un contrato, evidentemente para ejercer esa capacidad jurídica y realizar ese acto requiere accesibilidad a la información, requiere que los documentos que va a firmar estén en braille o se los faciliten en una computadora con lector de pantalla, y si es una persona sorda requerirá un intérprete de lengua de señas para entender. Entonces la accesibilidad facilita el ejercicio de la capacidad jurídica. Como sabemos, la accesibilidad en general es una precondición para el ejercicio de derechos y por tanto también de la capacidad jurídica. Los ajustes razonables, por otro lado, son medidas específicas que pueden de modificación de procedimientos o de entornos para asegurar que en un caso concreto una persona con discapacidad ejerza sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Por ejemplo, volviendo al caso concreto, estas medidas de accesibilidad que mencionaba, claro, en realidad se están asegurando seguramente vía ajustes razonables, pero también puede ser que una persona con discapacidad intelectual quiera tramitar su pensión y requiere un apoyo informal para ello, básicamente, que lo acompañe un familiar o un amigo, que le explique un poco los procedimientos. Claro, aunque el procedimiento no contemple eso, a través de un ajuste razonable se le permitiría contar con ese apoyo informal y por tanto se facilita el ejercicio de su capacidad jurídica. Como ven, tanto la accesibilidad como los ajustes razonables facilitan el ejercicio de la capacidad jurídica, aunque no necesariamente sean medidas de apoyo. ¿Qué hacemos con los casos más complejos? ¿Qué hacemos en aquellos casos que, a pesar de todos los esfuerzos, una persona no puede manifestar su voluntad de ningún modo y es imposible conocer qué es lo que la persona desea en un caso en particular? Que es el caso de aquellas personas, por ejemplo, que están en situación de coma, que es el ejemplo que se usa por excelencia para cuestionar la eliminación de los modelos de sustitución de la toma de decisiones, como fue usado en Argentina durante el debate del Código Civil y Comercial, como se usó el caso de Gustavo Cerati. ¿Es posible en casos como ese aplicar el paradigma del apoyo o es necesario volver al paradigma de la sustitución? El Comité sobre la Lucha de Personas con Discapacidad y otros expertos consideran que sí es posible, que a diferencia del paradigma de sustitución, el paradigma del apoyo permite, uno, que no se limite la capacidad jurídica de la persona, con lo cual
La persona ya no va a tener que ir a un juez cuando despierte a reclamar su capacidad jurídica. Segundo, que se le permite que se le nombre un apoyo en lugar de un curador, y eso significa que el apoyo tiene un deber distinto que el curador, porque el curador actúa en función de lo que considera es el interés superior de la persona y el apoyo actúa en función de lo que considera es la voluntad y preferencias de la persona. Y tercero, que aunque sí es una ficción legal, porque en la práctica es una representación, el paradigma del apoyo forzaría a la persona que presta el apoyo a buscar la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona. Este es un estándar que ha sido desarrollado por el comité en su observación general número 1 y que es importante porque lo diferencia del principio del interés superior y obliga, por tanto, a explorar en las creencias, valores, preferencias, manifestaciones pasadas de voluntad, basarse en todo eso para reconstruir la voluntad de la persona y hacer lo posible por tomar la decisión más parecida a la que pensamos la persona tomaría en caso de no poder manifestar su voluntad. Así, por ejemplo, si estuviéramos en el caso de una persona con una demencia muy avanzada, si tuviéramos que tomar la decisión sobre si esa persona se tiene que mudar de su casa y venderla, esa decisión la podemos tomar o sobre la base de lo que creemos que es mejor para ella, o la tomamos sobre lo que creemos esa persona hubiese querido en esa circunstancia en particular. Y creo que en muchos casos ciertamente es posible reconstruir esa voluntad. Pero ahí está la gran diferencia entre el paradigma del apoyo y el paradigma de la sustitución, que hay un esfuerzo en seguir la voluntad y preferencia de la persona aunque se tenga que reconstruir. Pero es importante recordar esto, que este estándar de la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias es solo una medida de último recurso, ¿no? Porque si no, hay que seguir la voluntad expresa de la persona, es decir, hay que asegurar una manifestación de voluntad y apoyar en la manifestación de voluntad, y solo en aquellos casos en que no se puede lograr eso, habrá que ir a esta mejor interpretación de la voluntad y preferencias. Por supuesto, cuando existen directivas anticipadas o voluntad anticipada, va a ser mucho más fácil seguir esta mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias, en tanto, claro, no se expresa en la directiva anticipada. Me gustaría enfatizar que esto es más que un cambio de nombre, que no se trata de empezar a llamar apoyos a figuras como la interdicción, la tutela o la curatela, porque son figuras que tienen un sistema y una lógica completamente distinta. Bajo un modelo de apoyo en la toma de decisiones, la capacidad jurídica nunca se elimina o se restringe. No es que se limita la capacidad jurídica y se nombra un apoyo, no. La persona siempre mantiene su capacidad jurídica. Segundo, no se le puede imponer a una persona un apoyo porque los apoyos son voluntarios. Y por tanto, a diferencia de la interdicción, un juez no puede nombrar un apoyo a una persona que se opone al nombramiento de dichos apoyos. O un familiar no puede iniciar un proceso de nombramiento de apoyos contra la voluntad de una persona. Tercero, esos apoyos que son voluntarios se tienen que prestar siguiendo la voluntad y preferencias del individuo. Es decir, no pueden haber pautas de actuación distintas que la propia voluntad de la persona. Y como esos apoyos son voluntarios, la persona puede optar a actuar en el derecho sin apoyos, a realizar actos jurídicos sin ningún apoyo, aunque los demás pensemos que está cometiendo un error o pensemos que sería mejor que contara con un apoyo. Una cosa es asegurar el acceso a los apoyos y otra cosa es imponer apoyos. Entonces, claro, la capacidad jurídica no puede estar supeditada a la existencia de apoyos. Si se te niega realizar un acto jurídico a pesar de que está claramente manifestando tu voluntad, estamos frente a un caso de discriminación. Por supuesto, distinto será en que no es posible conocer cuál es la voluntad de la persona, habrían que hacer ajustes razonables que ya son desproporcionados y por tanto es imposible realizar el acto jurídico. Pero en principio es importante esto, que la capacidad jurídica no se puede condicionar a la existencia o la presencia de algunos modelos de apoyos, directivas anticipadas, que ya existen en los sistemas de sustitución. La gran diferencia con los sistemas de sustitución será que bajo un modelo de apoyo, la directiva anticipada no entra en vigor cuando la persona pierde la capacidad, que es como funciona actualmente, sino que entraría en vigor cuando la persona lo decide. Y luego, claro, el apoyo asumiría las funciones que la directiva anticipada ha establecido y en algunos casos incluirá representación.
Una segunda posibilidad es tener acuerdos de apoyo y o representación. Los de representación, bueno, siguen la lógica más tradicional de sustitución, aunque la persona no pierde la capacidad jurídica, como hoy en día un mandato de representación no hace que una persona pierda su capacidad jurídica. Lo que a veces olvidamos es que las personas con discapacidad que son consideradas incapaces no pueden realizar un mandato de representación básicamente porque el derecho no se los permite. Pero también pueden haber acuerdos de apoyo y para hacer todas estas funciones que mencionábamos antes, para asegurar información, para ayudar a la persona a evaluar las decisiones, para manifestar su voluntad. También pueden haber apoyos judiciales y en muchas legislaciones han establecido que los apoyos se nombran de manera a través del juez. Y en esos casos habrá un proceso de determinación de apoyos. Es importante sí que para que estén alineados con los estándares del comité, esos apoyos judiciales también tienen que ser voluntarios. En algunos sistemas se han creado también defensores personales o abogados de oficio que cumplen un rol de defensor en el sentido de que lo que hacen es apoyar a la persona en la defensa de sus derechos. No necesariamente tiene que ser un abogado, en algunos casos es un asistente social, pero básicamente es alguien que ejerce un mandato por parte de la persona para el ejercicio y la protección de sus derechos. Y también hay formas más comunitarias de apoyos, ¿no? Redes de apoyos como círculos de apoyos que permiten, por ejemplo, que una persona con discapacidad intelectual pueda contar con una red de personas alrededor que la va apoyando para distintos ámbitos de la vida. Sí, ahí hay una mezcla entre apoyos para la vida independiente y apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, pero también son apoyos para el ejercicio de la capacidad. ¿Cómo funcionan estos apoyos en la práctica? La relatora especial sobre los derechos de personas con discapacidad, Catalina de Bandas, para su informe sobre capacidad jurídica hizo una recopilación de distintas prácticas de toma de decisiones con apoyo a partir de distintos proyectos piloto y experiencias demostrativas de varios países. A partir de 14 experiencias se hizo un análisis y me parece que las conclusiones son interesantes y relevantes. La primera es que no hay un modelo único, que la práctica muestra diversidad en los distintos regímenes de toma de decisiones con apoyo. Y además, lo que funciona para algunos grupos no funciona para otros, como por ejemplo, los círculos de apoyo pueden ser muy útiles para personas con discapacidad intelectual, pero los grupos de pares pueden ser mucho más útiles para personas con discapacidad psicosocial. Entonces es importante también que las soluciones no sean monolíticas. Hoy en día la tutela o la curatela es una solución única para una diversidad de necesidades. Creo que es importante que reconozcamos la necesidad de mecanismos flexibles para la prestación de apoyos. Lo segundo es que la naturaleza de la relación de apoyo varía significativamente entre la práctica. A veces las relaciones de apoyo funcionan entre familiares, a veces entre pares, a veces se requiere un profesional o funciona mejor un profesional. Y esto dependerá de las preferencias de los individuos, pero también de la diversidad de necesidades. Entonces, muchas veces se considera que el apoyo tiene que ser una persona de confianza, pero en muchos casos la práctica nos muestra que tener más bien una persona externa al círculo cercano del individuo puede ser beneficioso para la persona, pues tiene un ambiente muy tóxico y negativo alrededor de ella. Tercero, no hay un consenso muy claro sobre los beneficios de operar con un acuerdo formal. Los abogados solemos pensar que sería mejor que todos los apoyos estén formalizados a través de un acto formal, como una sentencia judicial o un acto notarial. Y sin embargo, en la práctica vemos que muchos proyectos operan sin eso y operan bastante bien, y más bien muchos consideran que tener un documento formal puede ser negativo y puede ser contraproducente en la relación de confianza que se ha construido. Lo que sí está claro es que es importante la formación de los apoyos, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea un par, ya sea un profesional o una institución. La formación ayuda a que primero haya un respeto claro de la voluntad de preferencias, que además se tengan los mecanismos adecuados para facilitar la comunicación, para facilitar un diálogo horizontal entre la persona que recibe y presta el apoyo. Entonces, eso sí es un aspecto importantísimo que se deja muchas veces de lado en la implementación de regímenes de apoyo. También es importante garantizar la participación de la comunidad. Si bien las relaciones de apoyo suelen ser relaciones entre unos pocos, muchas veces entre dos o más personas, porque finalmente el apoyo puede ser una, dos o más personas,
Y eso es una gran diferencia con los sistemas de sustitución, que solo te dan una persona que tiene el poder sobre todo y claro, más bien en el caso de los apoyos se abre la puerta para tener muchas personas de apoyo. Pero, digamos, es importante también garantizar la participación de la comunidad porque finalmente si los demás y la comunidad misma no apoyan esa relación o no la reconocen, se van a seguir dando restricciones a la capacidad jurídica en la práctica. Y también es importante, pensando en las salvaguardias, que las salvaguardias no pueden significar una sobreregulación de la vida del individuo. Es decir, por asegurar que la persona, porque se respete la voluntad y preferencia de la persona y que no hayan abusos y conflictos de intereses, eso no puede significar que en la práctica cada decisión que se toma se tiene que estar reportando a un juez o a un tercero independiente, ¿no? Entonces, es importante buscar formas de seguimiento informal. Cierro esta sección recordando que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus observaciones finales al informe inicial de México, que esas observaciones se publicaron en el 2014, expresó su preocupación por la ausencia de medidas para eliminar la interdicción y las limitaciones a la capacidad jurídica en México. Además, instó directamente al Estado, ¿no?, a que suspenda cualquier reforma para mantener el sistema y más bien concentre sus esfuerzos en establecer un sistema de apoyo en la toma de decisiones que respete la autonomía y la voluntad de la persona. Y también recuerda que es importante que se revise la legislación no solamente federal, sino también estatal para eliminar todas las restricciones a la capacidad jurídica. Es probable que el comité en la nueva revisión que se va a dar pronto haga recomendaciones muy parecidas al Estado mexicano. Pasemos a ver la experiencia comparada. Empiezo con las reformas legislativas. Desde la adopción de la Convención han sido muchos los estados que han comenzado o completado reformas legales para implementar el artículo 12 de la Convención. Muy pocos estados han eliminado para siempre la interdicción y la tutela y la curatela. Me voy a referir a ellos en un minuto. Otros han limitado los alcances de la interdicción, eliminando las tutelas o curatelas plenas, estableciendo la obligación de revisión periódica o estableciendo plazos o estableciendo el derecho a apelar. Estos sin duda son reformas importantes pero insuficientes porque mantienen el modelo. Otros países han incluido ya en sus legislaciones medidas de apoyo como directivas anticipadas y poderes notariales, regímenes de apoyo, ya sean judiciales o privados, o la posibilidad de establecer defensores independientes. Claro, en muchos de estos casos estamos hablando de países que, a pesar de haber incluido medidas de apoyo a su legislación, han mantenido la posibilidad excepcional de declarar la interdicción de una persona. Nuevamente, son medidas importantes que muestran una tendencia, pero que son problemáticas porque en la práctica lo que hemos visto en muchos países es que, aunque se crean medidas de apoyo, en la práctica la sociedad sigue utilizando las medidas de interdicción como la regla general. Lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Italia y también lo hemos visto en Barcelona, en Cataluña, donde a pesar de tener una medida alternativa, los números de interdicción se siguen aumentando y más bien muy pocas personas están utilizando estas medidas alternativas. La convivencia entre los dos sistemas no parece ser un incentivo para optar por medidas de apoyo. Y hay un problema adicional que es muchos países siguen optando por la adopción de leyes de salud mental que incluyen y tratamientos involuntarios que en el fondo son restricciones de la capacidad jurídica. Como les decía, han sido pocos los países que han hecho reformas integrales a su legislación para eliminar los sistemas de interdicción. De hecho, son 3 los países que lo han logrado, 3 de ellos en Latinoamérica, Costa Rica, Perú y Colombia. Antes que ellos, en el 2015 Argentina hizo un esfuerzo importante cuando adoptó su nuevo Código Civil y Comercial. Este introduce un régimen de apoyos que es bastante interesante, pero que mantiene limitaciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en algunos supuestos excepcionales. De hecho, ha habido mucha confusión en la aplicación de estas figuras y la jurisprudencia no es particularmente alentadora. Luego, en el año 2016, Costa Rica sí puso fin a todas las formas de interdicción en su país y creó una nueva figura que es la figura del garante de la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, que es la figura de apoyo que se creó para reemplazar a la tutela y curatela. Esto a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, que no solamente regula la capacidad jurídica, la toma de decisiones con apoyo, sino también la vida independiente y medidas de asistencia personal. Algunas limitaciones de esta reforma han sido que, primero,
Esta reforma se aprobó no directamente en el Código Civil, sino en una ley independiente, una ley autónoma, y por tanto, claro, los operadores jurídicos no necesariamente han estado prestándole la debida atención y ha habido problemas en la implementación. Segundo, que crea una sola figura de apoyo, que es la del garante, y por tanto es una figura muy amplia y muy estructurada para responder a la diversidad de necesidades. Tercero, que esa figura se parece en algunos extremos demasiado a la figura del tutor o el curador. Solo puede ser una persona, se nombra judicialmente, es decir, no hay mucha flexibilidad en la medida. Y finalmente, que la figura del garante se establece a través de algo que se llama salvaguardia, y entonces se confunde la idea de las salvaguardias con los apoyos. La segunda reforma importante que se dio en términos de eliminar las formas de limitación a la capacidad jurídica a las personas con discapacidad fue la reforma peruana en el 2018. Esta reforma fue recibida bastante bien internacionalmente. Tuvo felicitaciones de la relatora de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. Es decir, un reconocimiento de distintas instituciones internacionales a la trascendencia de la reforma. La reforma la voy a explicar en el siguiente slide, pero es importante notar que esta reforma sí reforma directamente el Código Civil. Reforma el Código Civil, el Código Procesal Civil y reforma la ley de notario. Es una reforma integral, es una reforma que es bastante larga, que tiene una serie de limitaciones también, sobre todo de técnica legislativa, pero que plantea, como van a ver luego, una batería de opciones que es importante. Finalmente, Colombia el año pasado adoptó una ley, nuevamente una ley independiente del Código Civil, que establece un régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, mayores de edad. Es un sistema muy similar al peruano que establece la posibilidad de decisiones anticipadas, que establece la posibilidad de apoyos por la vía notarial y apoyos judiciales, pero que también establece, por ejemplo, la posibilidad de la evaluación de los apoyos, que es una figura que no estaba contemplada en el sistema peruano, y que lamentablemente ahora mismo está siendo cuestionada a través de algunas acciones de constitucionalidad, pero que esperamos sean superadas. Hay otras reformas que están en camino, como la reforma chilena, que está bastante avanzada, y esperamos que pronto también hayan noticias desde México. La reforma peruana me parece particularmente paradigmática y por eso se las explico brevemente, y además porque es la que conozco mejor. Plantea, por ejemplo, expresamente en el Código Civil el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y además es una mención expresa a la capacidad para obrar, ¿no? La capacidad de ejercicio, para que no quede duda de que hay un reconocimiento en igualdad de condiciones que las demás. Luego elimina la interdicción por motivos de discapacidad, la mantiene en algunos casos que no están vinculados a discapacidad, aunque sin duda son limitaciones. Por ejemplo, se mantiene para personas con adicciones, se mantiene para personas sentenciadas que puedan tener anexa una interdicción civil, se mantiene para aquellos casos de prodigalidad o malos gestores, que en el caso peruano son figuras bastante arcaicas que felizmente no implican una evaluación de la capacidad mental de la persona, sino que es una medición objetiva de la afectación de la legítima de los futuros herederos. Pero sí se eliminaron todas las medidas de interdicción vinculadas a la existencia de una discapacidad. Tercero, se reconoce expresamente algo que mencioné antes, que es el derecho a ajustes razonables. Esto está expresamente reconocido ahora en el Código Civil. También se establecen distintos regímenes de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Son 3 los que se establecen. Se establece un sistema de salvaguardias que es bastante flexible y que ha sido complementado por el reglamento, que establece algunos ejemplos de salvaguardias que pueden ser elegidas por la persona al momento de establecer sus sistemas de apoyos. Y algo importantísimo es que, como la reforma del Código Civil y la ley notarial, garantiza el acceso a la justicia y a los notarios en igualdad de condiciones que los demás, incluyendo el derecho a ajustes razonables y a medidas de accesibilidad. Ha sido muy importante que el Código Procesal Civil, por ejemplo, ahora reconozca el derecho a ajustes de procedimiento expresamente en el Código Procesal Civil. Como les decía, la reforma peruana contempla 3 tipos de apoyo: la designación individual del apoyo, la designación de un apoyo a futuro y finalmente, para los casos difíciles o complejos, la designación excepcional del apoyo por el juez. Los apoyos los puede nombrar
cualquier persona mayor de edad, no necesariamente una persona con discapacidad, que creo que es una gran diferencia con otras reformas. El apoyo puede ser una o más personas u organizaciones sin fines de lucro. Además puede ser judicial o notarial. La persona decide si quiere ir al juez o quiere ir al notario para nombrar el apoyo o los apoyos. Y no incluye poderes de representación, salvo que esté expresamente establecido así. En el caso de que el juez establezca el apoyo porque estamos en una situación excepcional en que la persona está en coma o las personas con discapacidad no pueden expresar su voluntad de ninguna forma y hay algunos requisitos que hay que seguir de acuerdo con la legislación. En ese caso, el juez tiene que evaluar la necesidad de la medida y además aplicar la mejor interpretación de la voluntad y preferencias del individuo. Es decir, se sigue la lógica del apoyo que comentábamos antes de que el juez no va a decidir qué es lo que cree que es mejor para la persona, sino que va a tener que explorar cuáles son los valores, las creencias, y en el caso peruano se habla de trayectoria de vida. El juez incluso tiene que analizar las relaciones de convivencia, confianza, amistad y cuidado y parentesco, y a partir de eso se nombrará a una persona o varias como apoyo. Y solo hay una provisión que es personas con antecedentes penales o de violencia. A nivel internacional ha habido jurisprudencia que puede ser interesante. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha resuelto varias comunicaciones que abordan el derecho a la capacidad jurídica. Es cierto que ninguna directamente aborda el contenido del derecho porque están más bien relacionadas con otros derechos, acceso a la justicia y derecho al voto, pero son comunicaciones interesantes que valdría la pena revisar. En el sistema interamericano no ha habido ningún caso directo, aunque es importante notar que, como sabemos, en el caso Furlan y Familiares versus Argentina, ya el comité ha reconocido la relevancia de la convención en el sistema interamericano y lo mismo ha pasado con la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en la que el comité que le hace seguimiento también ha reconocido que a partir de la Convención ONU sobre discapacidad hay que revisar la interpretación del Tratado Interamericano porque la limitación que establecía sobre la capacidad jurídica habría quedado en desuso, porque la mayoría de todos los países de la región que han ratificado la Convención Interamericana también ratificaron la Convención de Derechos Humanos, que tiene un estándar más alto. Ese reconocimiento del comité ha sido muy importante. La Corte Europea ha sido mucho más reacia a recibir estándares del sistema universal, particularmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, y sigue sacando sentencias que no están alineadas con los nuevos estándares que estamos discutiendo ahora. Sin embargo, hay dos sentencias que son interesantes, la de Kiss versus Hungría y la de Stanés versus Bulgaria, una sobre derecho al voto y la otra más directamente sobre capacidad jurídica, pero en relación a vida independiente, que también valdría la pena revisar. A nivel regional también hay jurisprudencia muy interesante en relación con capacidad jurídica en Argentina, en Perú, en Colombia y por supuesto en México. En Argentina me parece interesante destacar que antes que se reforme el Código Civil y Comercial o que se adopte el nuevo Código Civil y Comercial, ya algunos tribunales de familia venían inaplicando el Código Civil y aplicando directamente la Convención y declarando incluso la inconstitucionalidad de la insanía y la curatela, ¿no? Una línea interpretativa interesante que finalmente presionó a la reforma que hubo en el Código Civil. También es interesante que la Corte Suprema de Justicia ha ido limitando, incluso con el nuevo código, al máximo los supuestos para interdicción, y en una última sentencia del año pasado establecía que solo se aplica cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato. Y además el sistema de apoyos es ineficaz. Es decir, realmente está reduciendo al máximo el espacio de la interdicción, aunque es verdad, el Código Civil permite otros supuestos de limitación a la capacidad jurídica. En Perú también ha habido sentencias interesantes. En la línea de las sentencias de Argentina, un juez ha estado sacando muchas sentencias antes de la reforma del Código Civil, declarando la inconstitucionalidad de la interdicción. Algunas vía procesos de familia y otros vía amparo, ¿no? Entonces creo que ha sido una jurisprudencia que vale la pena revisar. En Colombia también ha habido muchas sentencias, algunas muy interesantes que se han ido repitiendo en otros países. Por ejemplo, para cuestionar la exigencia del curador para el cobro de la pensión, y también cambios de criterio en relación a la esterilización quirúrgica de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Inicialmente la Corte permitía excepcionalmente la esterilización, pero luego distintas sentencias fueron cambiando la interpretación de la Corte. Por ejemplo, en una sentencia más reciente, la Corte dice: ante la ausencia de una manifestación concreta sobre la voluntad de someterse a un procedimiento de esterilización, la intervención no debería realizarse.
La autorización judicial para la práctica de estos procedimientos no debería depender tampoco de una certificación médica sobre la imposibilidad del consentimiento futuro. El papel del juez en estos casos debe dirigirse a constatar que la manifestación del consentimiento que emite una persona con discapacidad para que se la someta a un procedimiento de anticoncepción definitiva haya estado precedida de los apoyos y salvaguardas correspondientes. Solo en ese caso puede entenderse que la expresión de su voluntad estuvo desprovista de interferencias. Finalmente, México como ustedes seguramente conocen mejor que yo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sacado varias sentencias que son pioneras e importantes, que deberían empujar a una línea de jurisprudencia más fuerte. Empezando por la primera, que fue en el caso Adair, pero que luego ha ido profundizando el criterio, porque inicialmente la Corte permitió el estado de interdicción y no declaró su inconstitucionalidad, pero ya en sentencias más recientes, la Corte ha establecido que, por ejemplo, que el estado de interdicción es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es armonizable con la Convención. Concluye además la Corte que no existe correspondencia entre la importancia de la finalidad perseguida y los efectos perjudiciales que produce la interdicción en otros derechos. Solo las menciono brevemente porque estamos con el tiempo, pero sí quería dejarlas anotadas de que ha habido un desarrollo importante de jurisprudencia y muchos de estos casos la jurisprudencia ha venido no solamente de los órganos máximos, sino de juzgados de familia y tribunales de familia que han tomado la decisión de aplicar directamente la Convención y hacer un juicio de constitucionalidad de sus códigos civiles. Cierro con una gran pregunta que es, a partir de lo que hemos discutido, ¿les parece razonable la interdicción? ¿Les parece jurídicamente razonable la interdicción? Y creo que eso es uno de los debates más postergados que hemos tenido. Es decir, si bien es muy extendido el uso de razonabilidad en la región, algo que no hacemos mucho es cuestionarnos figuras como la interdicción desde esa perspectiva. ¿Persigue un fin legítimo? Y ahí probablemente la respuesta sea sí, pero luego vienen preguntas más complejas que ¿es idóneo? ¿Es necesario? ¿Es proporcional? Y me parece que si revisitamos la figura de la interdicción a partir de no solamente los estándares que ha ido desarrollando el comité, la relatoría y otros expertos, pero también desde la práctica misma, no solamente de los estados, sino la práctica de redes de apoyo para la toma de decisiones, veremos que es probable que hoy en día las respuestas que tengamos a este test de razonabilidad sean muy distintas a las respuestas que teníamos hace 10 años cuando se adoptó la Convención. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras se dan las reformas, yo creo que sin duda hay una necesidad de transformar la práctica judicial y esa transformación requiere un análisis de la práctica existente. Y eso implica mejor data y un análisis de la jurisprudencia. Pero creo que el esfuerzo más grande tiene que estar en asegurar el respeto de la capacidad jurídica de la persona. Y en primer lugar, inaplicando aquello que sea contrario al mandato convencional. O, en su defecto, y en caso los jueces todavía no se sientan empoderados para esa inaplicación, limitando al máximo el uso de la interdicción, la verdad. Creo que hay que poner más atención en las garantías procesales o los ajustes de procedimiento. En los casos en que todavía se mantenga un sistema de sustitución, hay que asegurar que sea solo para actos requeridos. Igual estamos fuera ahí de mandato convencional, pero es la realidad y la práctica que se va a dar, y entonces creo que hay que dejar de lado las medidas que eran generales y más bien avanzar hacia medidas específicas, que además tomen en cuenta la voluntad y preferencias de la persona, incluyendo a quién se designa, y que permitan la revisión periódica. Sin embargo, como decía, creo que estamos hoy en día en posición de avanzar a la inaplicación de aquellos sistemas que son contrarios al mandato convencional y que han habido muchos ejemplos en la región y que muestran que se puede hacer un camino distinto y que la práctica judicial puede hacer la diferencia en este proceso de implementación de la Convención. Muchas gracias por su atención. Suprema Corte, el poder de la justicia.